mismo sentido. Vamos a comunicarnos con Argentina, vamos a comunicarnos con Patricia Vaca Narvaja. Estamos en contacto, nos está escuchando. Estamos en contacto con Patricia Vaca Narvaja. Hola. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días. Bueno, mira, para mí particularmente es un honor contar con tu participación en nuestro programa. No, por favor, un gusto para mí. Bueno, sabemos que sos integrante de una familia de generaciones vinculadas a la actividad política de la Argentina, con un compromiso social muy importante. Y bueno, qué mejor que tú misma te definas, ¿no? Adelante. No, simplemente, a ver, de nacimiento cordobesa, pero hace mucho que me fui de ahí. Pero sí, una simple compañera militante peronista, nada más. Una simple compañera que ha ocupado cargos como diputada, como integrante de la Comisión de Consumo de Drogas y Narcotráfico, como en actividades internacionales, unos cuantos años como embajadora de Argentina en México, y la de consumo de drogas no tuve, esa no me tocó. No, bueno. No, porque estaba como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, eso sí, y entonces muchas comisiones no podía estar, pero sí, obviamente, el tema, por ejemplo, de defensa del consumidor y defensa de competencias, y eso estuve, incluso con Néstor Kirchner, me tocó ser subsecretaria de defensa del consumidor y de la competencia. Así que sí, bueno, anduve por algunos lugares aportando desde donde uno podía y le pedían, obviamente, nuestros compañeros conductores. Bueno, sabes que este es un programa muy escuchado en Uruguay y también fuera del país en este momento. Desde Italia nos manda un mensaje Ana Bayer, una de las hijas de Osvaldo Bayer. Y también, mandar un beso grande. Bueno, gran Osvaldo, por favor. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, primero decirte que tanto mi marido Gustavo como yo tenemos un cariño enorme por Uruguay. Cada vez que hemos podido, además él es un enamorado de Montevideo, mi marido, ¿no? Y hemos ido, incluso cuando él cumplió los 60, le regalé el cumpleaños en pasar 4 días allá en Montevideo, así que imagínate. Y después tenemos muchos amigos, nos llevamos muy bien con Rodolfo Camarosano, que fue embajador de Uruguay en México, y bueno, qué decirte de Walter Martínez y todo el grupo latinoamericano que trabajamos y nos reuníamos allá en México. Mirá, bueno, a Rodolfo Camarosano lo conozco hace más de 40 años cuando se inició a trabajar en la Unión de Exportadores del Uruguay, jovencito. Y Walter, un personaje impresionante, tiene una agenda muy cargada, muy comprometida con Walter Martínez Alves, brigadier general de la Fuerza Aérea Uruguaya, integrante del Partido Comunista del Uruguay y asesor en geopolítica, incluso al gobierno mexicano, ¿no? Sí, un militante, pero comprometido con las causas nacionales, populares y latinoamericanas, pero impresionante. Así que tienen un representante increíble ustedes también ahí en México. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, para hacer un poquito de contexto histórico. Venimos de un fracaso de lo que fue el gobierno de Macri, la desilusión del gobierno nuestro de Alberto y Cristina, y esto con una finalización muy alta en materia de inflación y de incertidumbre, y eso derivó en que la mayoría de la población planteara a Milei como el salvador de estas situaciones y como que la responsabilidad de la inflación y de la situación económica en ese momento era producto de la política, de la casta y del Estado, etcétera. Entonces muchos dijeron, bueno, basta, vamos por este lado. Pero bueno, por lo cierto es que nada de eso se ha conseguido, al contrario, estamos en una situación mucho peor.
te diría que la política de Milei resultó ser un títere de los sectores históricamente que vinieron intentando profundizar y concentrar los sectores económicos, financieros y primarios de la Argentina, y en este momento lo utilizaron a Milei para profundizar esa política que tenga que ver con denostar todo lo que sea militancia política, la transferencia brutal de ingresos de los trabajadores del pueblo a estos sectores concentrados, la directamente sujeción y avasallamiento a la política exterior de Estados Unidos. Te diría que casi podríamos ser una estrellita más en lo que hace en materia de relaciones exteriores y de los posicionamientos que últimamente ha tenido la Argentina. Todo lo que sea la destrucción de las políticas de Estado que tengan que ver con las garantías y resguardos de los derechos. En fin, una situación, ni que hablar también de la profundización de un mayor endeudamiento, ¿no? Bueno, en estos 2 años, esta meca que prometía Milei conseguir se ha venido diluyendo absolutamente y deshilachando en varios temas, en los temas económicos, que la gente ha visto que su sacrificio brutal no está dando resultados para nada, y por otra parte aquel que era el líder supuestamente de la anticorrupción, empezaron a dar distintos denuncias y situaciones que demuestran todo lo contrario en esta materia. Empezaron por los casos Libra, lo de los discapacitados, y ahora el narcodiputado que es experto. Y por otra parte, tenemos que las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, resultan un punto de inflexión, de un cambio en el sentido de la señal política de la historia colectiva y la memoria colectiva del pueblo, que dice, no, basta, no, esto no es así. Así que estamos frente a una situación que ellos están bastante desesperados, por eso vuelven a ir a Estados Unidos para pedir más fondos, porque no les alcanza lo que tienen para mantener su modelo de dólar planchado, etcétera, etcétera, y de timba financiera, que es la única posibilidad que tendrían y que creen ellos que los podría ayudar por lo menos a llegar al 26 de octubre, y esto además con una caída muy grande en las expectativas electorales que tenía el gobierno a lo largo y ancho del país. Bueno, Patricia, cuando tú te referís a hacer una estrellita más de Estados Unidos, es algo que yo desde este programa siempre digo que me preocupa, porque lo que pasa en la Argentina repercute en Uruguay. Y hace 2 años, cuando estuvo la generala jefa máxima del Comando Sur, antes de las elecciones, recuerdo que lo comenté en este programa, de estos micrófonos, les dice a los políticos argentinos: bueno, ustedes tienen que preocuparse por producir litio, mucha proteína, todo lo que necesitamos, recursos naturales. Así es. Y unificarse, estar todos juntitos. Los puso a ponerlos en orden. Y yo no vi una respuesta del sistema político enérgica a esa intromisión anunciada, salvo algunas denuncias en Página 12, en Resumen Latinoamericano, la Bregman, en fin, pero no hubo una gran respuesta por parte del pueblo a esta intromisión flagrante y alevosa, porque no fue encubierta, fue... No, sí. Sí, a ver, efectivamente en lo que es la División Internacional del Trabajo y del modelo económico, Estados Unidos está planteando a nuestros países latinoamericanos solamente como proveedores de materias primas, ¿no? O sea, la reprimarización. Y en el caso de Argentina tiene toda una historia de lo que ha sido el peronismo, a todo lo contrario de lo que ha sido la industrialización, ¿no? Y en materia tecnológica y de investigación, etcétera, etcétera. Efectivamente, vino acá, hubo sí pronunciamientos, lo que pasa que también esto tenemos que ser claros que la mayoría de los medios de difusión en la Argentina están en manos que acompañan este proceso
político, económico y de posicionamientos internacionales, con lo cual no es fácil, si no es por redes o por otros medios, como vos decías, Página 12, El Destape, o algunos medios radiales que hoy están en streaming, poder plantear estas cosas. También es cierto que estos dos primeros años, todo lo que fue la denostación de la política, de los políticos, demás, esto significó también muy poca presencia y credibilidad también de la gente, porque estaba en otra cuestión, estaba pensando más que nada en cómo resolver el problema de la inflación y en cómo lograr esto que estaban planteando como expectativas el gobierno. De todas maneras, yo te diría que por más que eso sí está hoy queriendo avanzar, hay una memoria colectiva y hay una resistencia que se está construyendo y avanzando en frenar todas estas cuestiones, con las posibilidades de que en las próximas elecciones, estoy hablando del 27, pueda retornar una propuesta nacional y popular que empiece a desandar todas estas barbaridades. Esa es la preocupación también que tienen en Estados Unidos, de por qué quieren ver de qué manera salvan a Milei, porque saben que esto ya tiene fecha de vencimiento. Mirá, particularmente sigo con mucha atención todo el proceso de la Argentina, y tocaste el tema medular, neurálgico, el gobierno de Estados Unidos. Y ahí, cuando nombras al gobierno de Estados Unidos, sabes que está implícito la otra cara de la moneda, que es la participación y la incidencia comercial de China en el contexto de nuestra América, claro, y particularmente lo que es Argentina y el posicionamiento estratégico. Sí, bueno, ahí nosotros, obviamente, lo primero que hizo como un mandato también Estados Unidos, nosotros ya estábamos prácticamente ingresados al BRICS, y faltaba nada más que la última disposición, y bueno, por supuesto llega Milei y da marcha para atrás, digamos, ¿no? Nosotros no es que no estemos alineados ni con China ni con menos Estados Unidos, sino que nosotros tenemos que partir de una defensa de nuestros propios intereses y mantener relaciones de acuerdo a esos intereses que nosotros tenemos y soberanos, con todo el mundo y con todos los países del mundo. China tenemos una relación importante en cuanto ha sido un inversor muy interesante en materias de energéticas y de otras, también de litio, etcétera, etcétera, pero eso no significa que nosotros dependamos políticamente de ese país y nos exija esa dependencia. Está en cada uno de los países defender sus intereses y ver cómo hace los mejores acuerdos políticos y económicos con las demás con los demás países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, lo que nos está pidiendo es simplemente subordinación y dejar de hacer investigación, dejar de hacer industrialización de nuestros minerales, de nuestra energía, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra, por supuesto, el objetivo que tiene, que no tiene nada que ver con los objetivos específicamente para los requerimientos aquí de China en Argentina. Sin irnos de tema, desde estos micrófonos también le hemos dado cabida y expresión a los integrantes de las defensas del río Paraná, porque por ahí pasa el 40% de la producción de granos del mundo. Pasa por el río Paraná y se desemboca en el río de la Plata. Ahí estuvo Santiago Orellano, amigo nuestro de hace años, expresándose su preocupación. El contexto geopolítico de la Argentina, el río Paraná y el río de la Plata. ¿Coincidís en esa posición? Por supuesto, sí, claro que coincido, que es fundamental. Y esto tiene que ver con una discusión que lleva más atrás, ¿no? Cuando nosotros vivimos en tiempos donde los presidentes se parecían más a sus pueblos, ¿no? En aquella de lo que fue el UNASUR y todo lo que fue el encuentro en Mar del Plata y el no al ALCA, no sé si te acordás, digamos, con Chávez, Néstor. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, y Maradona, y el Diego. Maradona, sí, el Diego también no podía dejar de estar.
A ver, en ese momento realmente era una oportunidad política, fue un momento político latinoamericano de sus dirigentes y sus mayores expresiones a través de sus presidencias excelente. Lo que nos faltó ahí me parece que es una mayor integración económica, de infraestructura, de logística, financiera. Entonces, eso después, ¿qué pasó? Bueno, no podemos, si no hacemos ese tipo de integraciones en estas temáticas, después quedamos muy sujetos a las decisiones políticas discrecionales de quien esté hoy gobernando. Entonces me parece que esto también tenemos que discutirlo y verlo y planificarlo de aquí en más, porque si no, no vamos a tener posibilidades como región de tener una autonomía y un desarrollo mucho más beneficioso para nuestro pueblo. Sí. Escúchame, el tema de China, yo lo vengo viendo, incluso participé en una actividad, en una fecha trágica para el Uruguay, 24 de agosto de 1994, cuando acá fue la masacre del Filtro. Y yo tuve que ir a Buenos Aires, me invitaron, la gente del Instituto Goethe, a un seminario sobre la ruta, el ingreso de China y el corredor Puerto de Iquique-San Pablo. Ahora eso se cambió, ahora se habla de un puerto más al norte en Perú y terminando cerca de San Pablo también. Eso tiene que ver también con lo que estábamos hablando de la geopolítica entre Argentina, Brasil y el mercado chino, que es un camino inexorable. China va a ingresar a nuestra América de todas formas. Y creo que conocés mucho del tema, porque debe ser un comentario a nivel familiar, dado que tu sobrino fue el embajador de Argentina en China durante unos cuantos años, Sabino Narvaja. Sí, no, Sabino fue embajador, pero además es un experto, un cinófilo experto de China, que además sigue trabajando en articular las distintas propuestas y probabilidades entre China y Argentina, y es que conoce a fondo todo esto, así que después, en todo caso, para poder ampliar mucho más, seguro, bueno, esto es, por eso digo, es uno de los objetivos que tiene con mucha claridad de lo que significa las políticas de desarrollo de infraestructura para la integración latinoamericana que generan las inversiones chinas, es lo que Estados Unidos quiere cortar de cuajo. Vos fíjate lo que ha sido el puerto que se inauguró hace poco en Perú, entonces con toda inversión y apoyatura de China, ¿no? Entonces, y yo recuerdo cuando estaba en México, cuando se licitaron, eran una red de trenes, me parece que era en ese momento, que lo había ganado los chinos, y que estaba Peña Nieto, que estaba todo listo, y lo habían ganado, digamos, ellos la licitación, y por supuesto recibió la orden de Estados Unidos, no, los chinos no, así que tuvieron que bajar esa licitación y dar por terminada esa posibilidad. Por eso lo que tiene Estados Unidos, que no quiere en absoluto que haya injerencia, intervención de China en la región, porque obviamente es su competidor a nivel global económico. Pero tengo entendido que China, antes que asumiera Milei, o cuando asumió Milei, liberó como 20.000 millones de dólares, un swap. No, tenemos de antes ya. Las teníamos de antes. En el último ampliación de swap fue con Massa, con nuestro gobierno. Ya teníamos ahí dos swap y hizo uno más, pero en realidad cuando sucede, cuando es, a ver, como es la situación tiene cara de hereje. Cuando Milei hizo su campaña, por supuesto, uno de sus ejes de planteo a nivel internacional era nada con los zurdos, los comunistas, los chinos, etcétera, etcétera. Habló pestes, digamos, siempre de China y de lo que había hecho el gobierno de Néstor Cristina y Alberto con el tema de China, incluso el propio Macri. Pero claro, cuando las papas queman y necesitaban, y los swap vencían, entonces la necesidad tiene cara de hereje, y fue y dijo, bueno, nosotros necesitamos ampliar un swap y mantener estos.
Y por otro lado, China también es un país que también es muy pragmático y defiende sus intereses, y le interesa también mantener su presencia aún a pesar de la cuestión de denostación ideológica que pueda hacer Milei o de la presión de Estados Unidos. Así que en ese sentido lo que hace China es justamente defender sus intereses, porque además tenía inversiones acá. Bueno, no hablamos del tema de la OTAN ni de Malvinas, pero es un tema que está ahí. Sería ese es otro paso estratégico, no es casual, digamos, no es tanto por Malvinas, sino por lo que es el paso entre ahí en el sur, de lo que significa la posibilidad del tránsito de esa zona, ¿no? De Atlántico-Pacífico. Y además el tema de Antártida, todo el tema de recursos naturales. Y el tema de Antártida, los recursos estratégicos, sí, pero también como están en el tema de lo que es el Canal de Panamá y el tema de la posibilidad del transoceánico entre Brasil y Perú y Chile, entonces también están interesados Estados Unidos en cubrir y adueñarse, digamos, de ese paso bioceánico. Bueno, concretando, porque me imagino que te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y estarás ocupada un día de domingo, un día de descanso. Sí, estamos en campaña acá, así que imagínate, para el 26 estamos a full acá en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy viviendo en Miramar. Bueno. Es una localidad de costera chica, al lado de Mar del Plata, y bueno, estamos así trabajando. He pasado, conozco. Escúchame, muy bien. Para nosotros el resultado de Argentina a fin de mes es fundamental. Y sí. Vos como geopolítica, claro, porque... Sí, lo sé que es importante, seguro. Es muy importante. Sí, porque muy importante. Realmente tener este gobierno, este presidente, es una cosa nunca vista, la verdad, tremendo. Mirá, yo pensaba, para mí, Trump dice el Golfo de América, y mañana, si se consolidara una hipótesis, que no la veo como loca, mañana dice, ustedes son la provincia rebelde, la provincia oriental rebelde, tienen que ser parte de la Argentina, y te manda una intervención y te anexa a la Argentina. Sí, con la locura de Trump puede hacer cualquier cosa. No dijo que se compraba que Groenlandia era de Estados Unidos. Claro. ¿Verdad que no es una fantasía muy lejana lo que estoy diciendo? No, justamente porque quiere garantizarse y está planteando el tema de los dos pasos, el polo norte y el polo sur, de tener los bioceánicos en ambos lugares, de hacerse dueño de esos pasos. Bueno, escúchame, ¿sabes? Y nos está escuchando en este momento Ana María Carreaga. Te manda saludos. Ana, sí. Un beso enorme, Anita. Bueno, hace años que no... Después pasale mi teléfono, Ana. Sí, pero además nos avisa a los uruguayos que mañana en Tristán Narvaja, en lo de Molina, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, sí. va a presentar el libro Olvidar Imposible. Imposible, muy bien. Bueno, te agradezco la atención que tuviste en plena campaña, dedicarnos un tiempo. Por favor, un gusto. Y estamos en contacto. Abrazo grande. Dale. Chau. Un abrazo a todos y muchas gracias por llamar. Un beso grande. Chau, igualmente. Bueno,